Bendecimos a todos los que están presentes, también bendecimos a los que nos ven a través de nuestro canal Impacto de Gracia de Bowling Green en YouTube. Queremos seguir en este día con el estudio acerca de los Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y quiero que, si son tan amables, busquen en sus Biblias, por favor, el libro de Gálatas, o mejor dicho, la carta, la epístola de Gálatas. Si tienen apps en sus celulares, lo pueden buscar también. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, comenzando con el versículo 11. Gálatas capítulo 2, comenzando con el versículo 11. Amén. Fíjese que dice, justificados por la fe. Y vamos a hablar acerca de un dilema que hay en la iglesia comenzando, en la iglesia naciente, cuando comienza Dios a abrirle las puertas a los gentiles, las personas que no son hebreos. Entre esas personas nos encontramos nosotros, ¿verdad que sí? Dios comienza a hacer de dos pueblos uno, de los hebreos y los no hebreos, que se categoriza como gentiles. Y vamos a buscar ahí mismo en el capítulo 2 de esa epístola, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, dice así: pero cuando Pedro, en algunas versiones dice Kefas o Cefas, vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era digno de ser, ¿qué? Censurado. Porque antes de venir, algunos de parte de Jacobo, y Jacobo nosotros conocemos como Santiago, él comía con los gentiles, pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y a apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos, dice aquí, se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé, entonces, ¿de qué entonces tenemos entonces? Tenemos a Pedro apartándose con los que vinieron, y luego entonces lleva arrastrado a Bernabé. Dice, y que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Aquí está el dilema, y quiero que entiendan algo importante. Nosotros somos salvos por fe, ¿cierto? Y la fe que nos trae la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si vemos en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, por lo cual también tenemos entrada a esta gracia. Entonces tenemos que entender, la fe que tú y yo recibimos al creer, nos es dado por gracia. Dios, como somos escogidos, viene y nos da por gracia esa fe. Acuérdese de la parábola que dijo Jesús acerca del sembrador. ¿Se acuerda de eso?
que decía, el sembrador fue a sembrar y alguna de las semillas cayó en el camino y vinieron las aves del cielo y lo comieron. Y cuando ya había dicho todo la parábola, diríamos nosotros, los discípulos aparte le dijeron, por favor, ayúdanos a entender la parábola. Y él dice, el sembrador es Dios. Y la semilla que cayó por el camino es la semilla que cayó. Y la gente por no entender, fíjate qué dice, la gente por no entender, y aquí es donde entra la gracia, tiene que entender que Jesús, cuando está vivo, antes de llegar a la cruz, estaba bajo la ley. Y con la ley, ¿qué había? Condiciones. ¿Cierto? Habían condiciones. Dele la mano al que está a su lado y dile condiciones. Entonces, ¿qué sucede? Que las condiciones eran, si habitas en mí y yo habito en vosotros, tendrán fruto, ¿verdad que sí? Porque fuera de mí nada podréis hacer. Eso es ¿qué? Eso es palabra. Pero es palabra de parte de Jesús ¿en qué época? En la ley. Pero ahora, ¿qué dice? Y lo vamos a ver más adelante. Estoy crucificado juntamente con Cristo y la vida que vivo ya no la vivo yo, sino Cristo la vive en mí. Pues entonces hay una diferencia entre lo que está diciendo Jesús y cuando habla del sembrador y los que no entendieron, es que los que no entendieron eran muchos de esos hebreos que estaban allí, que él hablando, como hablaba por parábolas, teniendo oídos, no oían, teniendo ojos, no veían, para que no entendieran y se convirtieran. Entonces entendemos que la gracia, para que yo hablo todo esto, para entonces traer lo que es la gracia de Dios, que viene y nos da la fe suficiente para recibir la justicia que viene de Cristo. Por eso Pedro, antes de que Cristo resucitara, ¿él qué? No entendía. Se creía autosuficiente. Pensaba que podía defender al Señor en todo. Tenía él la confianza en sí mismo. Incluso cuando Jesús quería lavarle los pies, ¿qué dijo? Oh, no me lave los pies. Y cuando Jesús entonces le dijo, si no lavo los pies tuyos, no tiene parte conmigo. Y él entonces dijo, pues báñame. ¿Verdad que sí? Esa es la confianza que tenemos en nosotros. Cuando le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a morir por ti, Jesús le dijo, de cierto te digo, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3. En la ley no hay confianza. Dele la mano al que está a su lado y dile, en la ley no hay confianza. Porque hay muchas, déjame decirte, hay muchas iglesias, hay muchísimas iglesias que han caído en la trampa que ha caído Pedro. Entran algunos de una secta diferente y Pedro, queriendo complacer a esas personas, comienza a actuar como esas personas. Comienzan a actuar como religiosos, como que son los gran cheches, como que son los buenos grandes, los don, ¿verdad? Yo lo he escuchado en la iglesia pentecostal.
ven una persona con chalina y con traje, ¡ay, siervo! Sí, ¿por qué no dicen siervo a la persona que está sirviendo la mesa cuando van al restaurante? A ese no le dicen siervo, pero ese sí es siervo. Tiene que entender que la hipocresía se ha metido dentro de la iglesia, en el sentido de que hay algunos que creen que no es suficiente vivir por gracia. Tengo que hacer para poder ser mejor. Si su iglesia no hace vigilia, esa no es iglesia buena. Si su iglesia no ayuna a la semana o no tiene una rueda de oración de 24 horas, esa iglesia no es buena. Déjame decirte una cosa, me encanta vigilar, me encanta ayunar, aunque usted no lo crea. Pero nada de eso me va a hacer más santo que nadie. Nada de eso me va a hacer más cristiano que nadie. Yo no me puedo medir por la fe de otra persona. La única medida al cual yo debería de medirme es a Jesucristo. La única medida, la única regla que me puede medir es la que Dios tiene en su mano. Usted podrá decir, pero hermano Nelson, ¿por qué estás diciendo estas cosas? No se oyen alabanzas, no se oye nada. Esto es como que es un balde de agua fría. Es importante oír estas cosas porque si no caemos en la misma trampa que Pedro. Dejar que la hipocresía entre en nosotros. Yo he escuchado personas que dicen, ay, yo toco en la iglesia. Qué bueno que toca en la iglesia. Pero eso no le hace más que nadie. Oh no, yo soy ujier. Qué bueno que eres ujier. Yo soy maestro. Qué bueno. ¿Sabía que el maestro se le mide un poco más alto porque debería de vivir lo que está predicando? Mientras más responsabilidad Dios te da, menos te debería de sentir. Lo dijo Juan el Bautista bien claro. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. ¿Por qué? Porque no hay, en el equipo de básquetbol sí hay sus estrellas, ¿verdad que sí? Los Piratas de Quebradilla, y esto es un anuncio no pagado. Los Piratas de Quebradilla tienen sus personajes que saben tirar la bola y son muy buenos. Y en un momento dado que necesitan hacer la diferencia en un juego, se le pasa la bola a esa persona para que pueda sacar la canasta. Pero en el cristianismo somos un solo cuerpo. No hay estrellas en el cristianismo. No hay estrellas en el cuerpo de Cristo. Solo hay una cabeza y se llama Jesús. Solo hay una cabeza y se llama Jesús. Solo hay una cabeza y se llama Jesús. Por eso Pablo se pone fuerte para con Pedro. Porque se dio de cuenta que la hipocresía estaba entrando. Porque antes era una cosa y ahora otra. Cuando Dios comienza a usarte, entiéndalo bien, Dios comienza a usarte por su gracia. Dios no comienza a usarte porque tú eres un niño lindo. Dios no comienza a usarte porque estás hablando mejor que nadie. Dios comienza a usarte porque eres la persona indicada en el momento preciso para Dios usarte. Dios te pone ahí para que pueda levantar a otro. Se pregunta, hermano, ¿por qué yo estoy pasando por este problema? ¿Por qué yo estoy pasando por esta situación? ¿Por qué yo estoy pasando por esto? Si usted entiende lo que Dios quiere hacer contigo, la vuelta que Dios te quiere dar, es porque hay un propósito detrás de eso.
Y ese propósito es para que la gloria de Dios se manifieste en un vaso de barro. A resumidas cuentas aquí, Pablo tiene que enfrentar a Pedro cara a cara. ¿Por qué? Se dio de cuenta que había un daño. Porque tanto predica las palabras que uno dice como los hechos que uno hace. Tú no puedes ser una cosa por la boca, buen orador, y con tu testimonio ser otra cosa. Cristo, la razón por la que los soldados allá en la cruz del Calvario no rompieron su túnica, era que su túnica era de una sola costura. Si se partía, se dañaba. Entiende lo que Cristo te revistió. Te quitó ese trapo de inmundicia que tú tenías encima. Te quitó todo eso. Imagínese, tú estabas ensangrentado. Estaba manchado. No sé, ¿nunca han visto esas trocas que guían a algunos? Que lo que se ve es como si estuviera hecho de tierra. Las trocas esas. ¿Lo han visto? ¿Lo han visto? Que está cubierto totalmente de fango el carro. Así estaba mi carro antes de que mi esposa pues lo lavó esta mañana. Pero ¿qué sucede? Que llegó el momento que no se veía el color del auto por todo lo que estaba encima. Así era nuestra justicia delante de Dios. Como dice el apóstol Pablo en otra epístola, él dice, nuestra justicia es como trapo de inmundicia, como cótex usado. Y no era nada digno de ser alabado. Nada. Dele la mano que está a su lado y dile nada. 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 Nada de lo que yo fui era digno de alabanza. Nada de lo que yo era digno de alabanza. Y el apóstol Pablo ahora se enfrenta con Pedro y le dice, ¿sabes qué? ¿Por qué tú siendo judío, que vive como los gentiles, ahora obligas a que los gentiles vivan como los judíos? Fuerte. Esto viniendo de la palabra de una persona que lo perseguía, porque él perseguía a Pedro. Saulo de Tarso perseguía a Pedro, sin embargo quiso hacerle frente. Qué bueno es que cuando tú puedes hacer un autoinventario en tu vida, tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo no soy digno. Cuando tú ves que la gente te está señalando y te está diciendo, mira quién ahora está en la iglesia. Qué bueno es que tú puedes decir, sí, esa persona está con el Señor ahora. ¿Y sabes qué? Estoy crucificado juntamente con Cristo. Y la vida que llevo yo, la vivo en el Señor. No soy lo que yo era. No soy lo que yo era. Dele la mano que está a su lado y dile, no soy lo que yo era. No soy lo que yo era. No soy lo que yo era. Seguimos. Fíjese que dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley,
sino mediante la fe en Jesucristo. Algunas versiones dicen la fe de Jesucristo. Escuche bien eso. La fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que las obras de la ley, nadie en las obras de la ley, que por las obras de la ley, mejor dicho, nadie será justificado. Porque si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Porque si yo edifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Si pueden hacer highlight a ese versículo, le va a ayudar a entender todo lo que está diciendo Pablo. Porque Pablo está usando una técnica que usan los abogados, que es ¿qué? Que es llegar a un punto a través de ¿qué? A través de leyes y hechos que ya se entienden como ¿qué? Como universales. ¿Cierto? Aquí está Pablo discutiendo con Pedro, pero está usando una técnica que le enseña a él a qué. Si la palabra dice esto, entonces ¿cómo tú puedes llegar a esto? Por eso es importante no repetir todo lo que viene del púlpito. ¿Cuántos se queden aquí? Qué bueno que nadie dijo amén. ¿Por qué? Porque hay gente que en la euforia dice amén. ¿Cuántos son del diablo? Amén. ¿Tú lo ves? No lo has visto, no lo has visto. Ay, Dios mío. Son gente, hermano. ¿Cuántos se van a marcar con la marca de la bestia? ¡Amén! Cuando Cristo viene, ¿cuántos se quedan? De eso no dicen amén. Pero cuando Cristo viene, ¿cuántos se quedan? ¡Amén! Porque la gente se deja por la euforia y no se aplica a lo que se está diciendo. Hay gente que primero hablan antes de pensar. Y tú y yo no podemos desconectar lo que es la mente con lo que es nuestra palabra. Si no, pecamos. Sí, pecamos. ¿Por qué? Porque sea vuestro sí, sí. Y vuestro no, no. Porque de los demás, del mal procede. Sí, hay uno que quiere enredarte por las palabras. Y tú no puedes dejar que te enreda por las palabras. Una cosa es la hipocresía de vivir de un modo y predicar otro mensaje. Pero hay otro donde hablan y lo que dicen no combina con lo que hacen. El americano dice walk the talk. Walk the talk. Dale la mano que está a su lado y aprende el inglés. Dice walk the talk. ¿Por qué es importante eso? Porque llega el momento que tú y yo no podemos dividir entre lo que es ser lo que somos. Si soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. El día que yo muero, sigue siendo hijo. Estaba escuchando mi pastor esta mañana y me gustó algo que él dijo.
comenzó a hablar acerca de el entierro del que en vida fue nuestro querido evangelista y diríamos nosotros el pastor de América, Billy Graham. Billy Graham. No Jorge Herraqui, es Billy Graham, ¿ok? Sí, Jorge Herraqui es otro evangelista, pero él no está muerto, él sigue vivo. Estoy hablando de Billy Graham. Y Billy Graham tenía campaña por todos lados, y con esto yo voy a terminar. Billy Graham tenía campaña por todos lados. Él tenía campaña en diferentes países. Se encontraba en la China cuando su hija, que estaba testificando en el velorio, o sea, diríamos nosotros, cuando estaban dando un servicio de honor junto al féretro. Ella dijo, yo me acuerdo que a los 21 años de haberme casado, mi esposo me pidió el divorcio. Fui devastada. Yo dije, mira, ahora dirán, la hija del pastor de los presidentes ahora es divorciada. Ella se sintió un fracaso. Fue a la iglesia donde ella vivía cerca y allí conoció a un viudo. Y estoy, a resumida cuenta, diciendo lo que ella está diciendo. No es que lo contó otro, ella lo estaba diciendo. Ella dice que se enamoró de un viudo y quiso casarse con él. Y llamó a su papá y le dijo, papi, mira, me acabo de divorciar, ahora encuentro a alguien que me ama, me quiere, me voy a casar con él. Y su papá le dijo, hija mía, después de la campaña acá en la China, quiero ir a conocerlo, pero por favor no te cases todavía. Espera un momento, permite que yo vaya y que lo conozca a él, para entonces nosotros orar y ver qué tipo de persona es. No te precipites, hay tiempo. La mamá se encontraba en otro lugar. Ella también le dijo las palabras similares. Por favor, espera, queremos conocerlo, no te cases todavía. Sus hijos le dijeron, mami, no sentimos que esto es bueno. Van muy a la ligera. No te cases. Llega el momento que ella se casó. Y desde la luna de miel se dio de cuenta que había cometido un gran error. Y llegó el momento que cuando apenas meses tuvo que huir por su vida, el hombre la castigaba. Ella llorando iba conduciéndose, subiendo a la montaña para ir a visitar a su papá, después que se divorció de ese otro tipo. Digo, ahora no tan solamente me divorcié una vez, me tuve que divorciar 2 veces. ¿Cómo me va a recibir mi papá? ¿Cómo me va a recibir mi papá?, decía él. Y de pronto, cuando llega allí, su papá viene, sale afuera, la puerta del auto se abre, y él va a donde ella y la abraza y le dice, yo te amo, siempre será mi hija. Y ella llorando entendió lo que era la gracia de Dios. ¿Sabes qué? Podemos fallar a Dios, pero Dios siempre te va a abrazar y te va a decir, ¿sabes que te amo? Siempre serás mi hijo.
Le podrás fallar a Dios, pero siempre serás su hijo. Por eso en Dios no puede haber hipocresía. Por eso en Dios no puede haber dos caras. Una cara para la iglesia y otra cara para la casa. Sea de una sola cara. Dele la mano al que está a su lado y dile, sea de una sola cara. Porque tú no puedes ser hijo de Dios y hijo del mundo. Tú eres hijo de Dios. El que te dijo que tú eres hijo del mundo, te mintió. Te mintió. Y quiero que entienda lo que nos están viendo en esta hora. Tú eres hijo de Dios. Eres hija de Dios. Y si no lo eres, si no sientes que tú no eres hijo, que no eres hija, es porque te dejaste engañar. Hiciste algo que un hijo no hace. Pero Dios en su gracia te dice, siempre te amaré. Tú siempre serás mi hijo. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, en esta hora venimos delante de ti. Te damos gloria, te damos honra, porque, Señor, entendemos que a veces la hipocresía se nos quiere entrar. Nos quieren contaminar la hipocresía y quiere hacer que nosotros nos alejemos de ti. Tenemos que ser de una sola cara. Tenemos que ser de una sola cara. Somos hijos, pues debemos de actuar como hijos. No como hijos del mundo, no como hijos de otra persona. No como hijos de nuestro Padre terrenal, sino como hijos de nuestro Padre celestial. Y si hemos actuado como hijos de nuestro Padre terrenal, te pedimos perdón. Y entendemos que en ti hay perdón para que seas reverenciado. Entendemos que Jesucristo, como sumo sacerdote, se presentó a sí mismo una sola vez por nuestros pecados pasado, presente y futuros. Enséñanos, Padre bueno, a ser hijos, hijos de luz, hijos de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.